Padre, esta es nuestra oración. Esto es lo que tú abriste, esto es lo que tú sellaste. Y tus sellos, Dios de los cielos, son los que se renuevan y dan vida. Y lo que tú has abierto, nadie lo puede cerrar. Porque, Señor, son llaves. Porque, Señor, es conocimiento. Porque, Padre de los cielos, es luz. Porque, Señor, es producción. Y por eso, Padre, así, Señor, como el sol sale, pues así, Padre, como la naturaleza conoce tus tiempos, así, Señor, como el sol conoce su lugar, la luna conoce su lugar, su espacio, pues Padre bendito, bendito sea por ahora, permítanos conocernos. Y no solamente conocernos a nosotros, sino conocer el lugar íntimo de tuyo en nosotros, porque ese es el que nos da luz, ese es el que nos ayuda a caminar, y porque ese nos ayuda, Señor, a mirar lo que en verdad vemos, y eso siempre es a un Dios glorificado. Lo que en verdad caminamos, ese es un reino que no se detiene. Y eso es lo que queremos para nuestras vidas. Porque, Señor, no queremos un mundo en donde todos nos han puesto límites, sino queremos, Señor, un reino en donde tú nos has puesto, Señor, en donde tú nos has puesto, Señor, no cosas para evitar peligros que tenemos que evitar, sino por el contrario, Dios de los cielos, nos has abierto una puerta grande. Y, Señor, nadie nos puede cerrar. Y esa puerta, Señor, a pesar de ser estrecha, es la de tu reino. Esa puerta, Señor, está en el umbral. Y el Señor, en el nombre de Cristo Jesús, a tu presencia, Padre Santo. Yo bendigo, Dios de los cielos, por los que han ido a tu presencia. Yo bendigo, Señor, por los que están en tu presencia. Yo bendigo, Señor, por los que vuelven a tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Porque no solamente será como nosotros lo pensamos, sino, Señor, eso también, que hoy, como hoy, yo bendigo a los que salen, Señor, de tu presencia. Porque para eso nos trajiste. Porque tienen que batallar, mejor dicho, tienen que caminar, tienen que ser luz, tenemos que ser luz en el mundo. Porque, Señor, somos la sal, porque ni siquiera nosotros, Padre, comprendemos, pero en cambio sí, Señor, tú nos das la luz de lo que tú haces. Y por eso, sea tu gloria, porque esa gloria eterna seguirá, Señor, haciendo que lo alto sea bajo, y que en cambio, Señor, lo que pensábamos que era bajo, que era pequeño, siga siendo, Dios de los cielos, lo que es tu gracia y tu misericordia, que lo más pequeño de tu reino y tu justicia pues venció, Señor, a este mundo. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo a tus hijos, a los hijos de la casa del Babá, a tus hijas, Dios de los cielos, que si volvemos es Padre para salir, y si salimos siempre, Señor, será para volver a nuestro Padre. Aquel que descendió de los cielos volvió al Padre, pero Señor salió para acompañarnos en nuestro Padre. Jesús, bendiciones. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a segunda de Samuel, el capítulo 11, desde el verso 1. Esto está en Reyes y en Crónicas. Vamos por la época, ¿no es cierto? Segunda de Samuel 11:1. ¿Qué dice? Y 11:2, obviamente. Dice, aconteció en la primavera. Esta frase aconteció en la primavera, en el tiempo cuando salen los reyes. Entonces, esta frase es muy importante. Primero, para ver, obviamente, diferentes versiones. Diferente, Marquito. Díganme, por favor. Yo tengo a la vuelta de un año. Correcto. A la vuelta del año. Al Correcto. tiempo de que los reyes salen a campaña. Tiempo en el que los reyes salen. Hasta ahí, y ahí, mire, usted tiene acampar. Ahí va a ver la diferencia porque otros van a tener, salen a la batalla. Y este a campaña. A campaña. A Ajá. campaña. Exacto. ¿A qué? Otra versión. Entonces tenemos dos cosas. A la vuelta del año, mire. Entonces, este es importante por lo que les acabo de decir. ¿Qué es una vuelta del año? La vuelta del año no es un círculo vicioso. La vuelta del año Es un completamiento. Es un completamiento. Y para completar, perfecto. Y para completar se necesita salir y se necesita volver. Y obviamente nunca sale lo mismo.
y nunca vuelve lo mismo a la manera de Dios. En cambio, a la manera de los reyes, aquí tenemos, ¿para qué salen los reyes? ¿A qué salen los reyes? A lo mismo. Este tipo de reyes. ¿A qué salen? A batallar. ¿Y a qué vuelven estos reyes? A lo mismo. ¿A qué? A comerse lo que no han producido. Esa es la palabra. ¿Alguien más? ¿Alguna otra versión? Entonces, con esta frase, la Biblia nos está reconociendo, el Carmita. ¿Puedo leer, Pastor Marquito? Con gusto, por favor. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Perfecto, perfecto. Entonces, característica, reyes y el año. Entonces, esto no solamente es un acontecimiento aislado, le está diciendo la característica de los reinados, la característica del año. Entonces, los reyes conocen el año. ¿De acuerdo? Entonces, los reyes, a la manera de Dios, el rey de reyes y señor de señores, pues conoce esta característica porque fue el que la hizo. Entonces, él a la vuelta del año, lo que está haciendo también es lo mismo. Y eso es lo que expresábamos, que con los apóstoles, pues, ¿Cristo para qué sale? Cristo sale para batallar. ¿Cristo para qué sale? Cristo sale con los reyes. Para levantar, para completar. Cristo sale para extender. Cristo sale para extender. Cristo sale para producir. Entonces, lo que se ha producido, por eso dice, a la vuelta del año, cuando el año se ha completado, en la época en que los reyes producen. Entonces, es una época de producción. Mire, entonces, con esta frase, ¿qué es lo que es? Entonces, con esta frase tenemos dos reyes y dos reinados. Los reyes que producen, ¿qué hacen? A la vuelta del año, salen, siguen produciendo, van a una producción. ¿De acuerdo? Ahora, los otros reyes, el otro lado de los reyes, ¿qué hacen los otros reyes? O mejor dicho, bueno, empezando con el reinado de las tinieblas de la oscuridad. ¿Qué pasa con los que no producen? ¿Qué pasa con los que no producen? Entonces, con esta frase es fácil entender que lo que aquí dicen es una época de guerra. Pero mi pregunta es, ¿quiénes hacen guerra? ¿Quiénes hacen guerra? ¿Los que producen o los que no producen? ¿Quiénes hacen guerra? ¿Los que producen o los que no producen? Los que no producen. No produce. Los que no producen. Entonces por eso les decía, mire, es muy importante porque viene el espíritu. Con esto estamos hablando de reyes, estamos hablando de príncipes y estamos hablando, digamos, pasaron las guerras de las que nos habla la Biblia, por ponerlo así. Pero no, estamos hablando de los príncipes, de los reyes y de los príncipes. Y yo le pregunto, en su casa, con sus hijos, estamos hablando de un espíritu de Elías. Por eso es importante. Ahora, ¿cuándo aparece el espíritu de Elías? Si es época de salida, pues, ¿qué tiene que ver con el espíritu de Elías? Entonces, el espíritu de Elías, ¿qué hace? También sale. ¿Y cómo sabemos eso? Pues fácil. Debemos preguntarle a Dios, ¿cuándo puso la semilla del espíritu de Elías? Nada más. Pero bueno, dejémosle a Elías. Y vamos con las guerras. Guerras internas y guerras externas, ¿no es cierto? Entonces, y con eso, los reyes, ¿qué están diciendo? ¿Qué es lo que un rey que sale a la guerra, qué está diciendo? Un rey que sale a la guerra, ¿qué está diciendo? Nancy, tiene una característica bíblica. Un rey que sale a la guerra, ¿qué está diciendo? Levántense, ciñanse, puede ser que salió la. No, mire, un rey que sale a la guerra, No puedo producir. uno, pero digámosle solo con el aspecto de guerra. ¿Qué estoy produciendo? Salgo a hacer guerra.
Necesito la muerte. Mire, yo tengo guerras hacia adentro, yo tengo guerras hacia afuera, yo tengo guerras alrededor mío y obviamente yo voy a combatir con guerras. Entonces, este rey que va a combatir con guerras, digamos, vamos con la guerra, porque eso es lo que nos han enseñado y eso es lo que aparentemente dice. Vamos con la guerra. Este rey que sale con guerras, ¿qué le están diciendo hacia adentro? Anda a pelear, anda a hacer guerra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quiénes le están haciendo guerra? ¿Por qué está haciendo guerra? ¿Por qué hay guerras? Porque le están diciendo, la característica de estos reinados es, le está diciendo que necesitamos recursos. Anda a hacer guerra. ¿Qué más? Necesitamos alimento. Anda a hacer guerra. La primera característica, necesitamos alimento. Anda a hacer guerra. Todas las guerras, ¿por qué se dan? ¿Por qué se dieron? ¿Porque tenían oro y plata? No. ¿Qué es lo que querían? Por alimento. Anda a hacer guerra. Para extenderse también, para extenderse en territorio. Para extender su poderío, pero al mismo tiempo, claro. Pero todo eso, la guerra, ¿en qué está basada? ¿Verdad? Mire, Claro. come guerra, vive guerra, extiende guerra, etc. La guerra es su comida. Eso es lo que le está diciendo. ¿Sí? Entonces, hacia adentro hay este tipo de alimento. Entonces, detrás, por eso decíamos, estos reyes, digamos que han producido, ¿no es cierto? Están satisfechos, tienen oro. ¿Cuál es el que podemos tener? ¿Qué rey podemos ver que produjo y que estuvo satisfecho, digamos, y que estuvo completo? ¿Cómo se llama ese rey? Entonces, Bueno, mire, es Cristo, Marquito. nuevamente, la característica de las guerras son por necesidades internas, por presiones internas que le empujan hacia la guerra. Pero el principal motor de la guerra es el alimento. Entonces, ¿y cuál es el alimento de las guerras? Las guerras comen guerra. Guerra come guerra. Eso es lo que le están diciendo. Entonces, por eso nosotros podemos ver bíblicamente la característica de un reinado sin guerra. ¿Quién tuvo un reinado sin guerras? ¿Quién tuvo un reinado sin guerras? Marquito, buenas tardes. Pero, Salomón. bendiciones, buenas ¿Salomón? tardes. Eso iba a decir. Le Salomón. escuchamos, Vero, algo quería comentarles. Ah, sí, le decía que creo que el reinado que no tuvo guerras fue el de Salomón. Correcto. Mire, el reinado de Salomón. ¿Y por qué? Empezando, porque él tenía Shalom. ¿Y qué es Shalom? Shalom es el Shalem. ¿Y cuál es la característica de Shalem? Es la justicia. Entonces, ¿cuándo se quebrantó ese reinado? ¿Cuándo entró la injusticia? Y obviamente, cuando entró la injusticia, lo mismo con una guerra interna, porque la injusticia de Salomón, ¿a dónde fue? Nuevamente, la injusticia de Salomón fue al alimento. ¿Por qué? Porque ya la presión era tanta que él necesitaba sus recursos y presionaba. Y entonces, lo que él comía al principio, él comía sabiduría. Después, ¿qué comía él? Ya comía sabiduría diabólica. Ustedes saben cómo termina la situación. Entonces, en la época, ahí vemos, es una época de dos salidas, dos reinados. Los unos que hacen guerra y los otros, ¿cómo salen? ¿Qué tienen los otros? ¿Qué tiene el otro reinado? ¿Cuál es la característica del otro reinado? Vamos, ¿cuál es la característica del reinado de Justicia. Salomón? ¿Perdón? La justicia. Exacto. La característica del reinado de Salomón, antes de ser un reinado de opresión, era la justicia. ¿Cuál es la característica del otro de ese reinado?
¿Qué tenía? Para tener justicia, ¿qué tenía? Sabiduría. Sabiduría de lo alto. Sabiduría, perfecto. Y para tener sabiduría, ¿qué tenía? Memorial, Marquito. Conocimiento de los santos. Conocimiento de los El santos. alimento santo. Ahí quería llegar. Perfecto. Si ve, todo pasa ¿por dónde pasa todo? La boca. Por la boca. Tenía el alimento santo. Tenía el alimento santo. ¿Y cuál es el alimento santo? El, Trabajo. el verdadero pan. ¿Ya? Y a ese verdadero pan, vamos con Salomón mismo. ¿Qué se le metió a ese verdadero pan? ¿Qué se le metió? ¿Para qué decir? Por extraño. Algo extraño. ¿Qué más se le metió? Fuego extraño. Fuego extraño. ¿Qué se le metió? Levadura extraña. Ya, ahora entendemos exactamente, entendemos la Pascua, entendemos los apóstoles. Es tiempo de la levadura, es tiempo de levantarse, es tiempo de las mujeres y obviamente es tiempo de los reyes. Y para ser rey, ¿qué necesita? El verdadero rey, ¿qué necesita? El verdadero rey, ¿qué tiene? Una verdadera Isha. Necesita una verdadera corona. Entonces, el verdadero rey, mire, el verdadero rey, el verdadero reinado, en donde así salga la guerra, yo le doy lo que debo darle. El verdadero rey, ¿qué tiene? El verdadero rey tiene pan. Entonces, en el reino de los cielos, ¿por qué el reino de los cielos es verdadero reino de los cielos? ¿Por qué? Por el pan, la levadura que lleva el pan. Por el verdadero pan. Entonces, la época de levadura, mire, eso es lo que estamos viendo. Pascua, en Pascua no empezó el reino de los cielos. Con la venida de Cristo, el pan que descendió a la Pascua le dio la levadura y a la Pascua le hizo diferenciar la levadura. Pero después de la Pascua, época entonces, ahora me entiende. ¿Con qué estamos enfrentados? ¿Estamos enfrentados con la muerte? No. ¿Con qué estamos enfrentados? ¿Estamos enfrentados con el COVID? No. ¿Con qué estamos enfrentados? Levaduras, con Con la levaduras levadura. falsas. Y estamos enfrentados y confrontados con nosotros mismos y con nuestras propias guerras, porque nosotros somos reyes, los seres humanos son reyes. Entonces, es el momento que es época de salida, lo que está diciendo es, hey, las guerras van a subir de nivel. ¿Dios va a evitar las guerras? ¿Por qué Dios no evita las guerras? Para que nosotros tengamos posición, conocimiento y discernimiento de todo y usemos lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque es época de salida. Entonces sale y aquí pasaba lo mismo y pasó por años y pasó por siglos y sigue pasando ahora y sigue pasando. Mátese. Pero ¿quiénes son los que se matan? Los reyes del otro reino. Los reyes del otro reino. ¿Por qué reconoce a los reyes del otro reino? Ah, interesante. Los reyes del otro reino. ¿Cuál es la característica de los reyes del otro reino? ¿Qué Que es no lo que tienen un buscan? verdadero pan. Perfecto. Y entonces, ¿cuándo creen que ganan los reyes del otro reino? ¿Cuándo creen que ganaron? ¿Cuándo creen que le ganaron al otro rey? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando ¿Cuándo? les volaron cabezas. Cuando le volaron, exactamente. Entonces, mire, aquí los reyes dicen, este tipo de reinado es, yo quiero ser el rey, yo soy el rey porque le voy a volar la cabeza. ¿Ah? Entonces, el momento que yo le quiero volar la cabeza, ¿qué es lo que estoy diciendo? Yo quiero su cabeza. ¿Qué estaban diciendo los reyes? Perdón, vamos con los reyes. ¿Qué estaban diciendo los reyes? El momento que salían a pelearse entre reyes. ¿Qué querían?
¿Contra quién querían? Querían las mujeres, querían los hijos, ¿qué querían? Querían la cabeza del otro rey. ¿Sí? No les importaba. Querían más poder. Pero claro pero podían haber tenido más poder venciéndoles a unos 50,000, pero no se conformaban con eso. ¿Qué querían? Querían la cabeza del otro rey. ¿Y por qué querían la cabeza del otro rey? ¿Por qué quiere la cabeza del otro rey? ¿Por qué? ¿Por qué estos reyes quieren la cabeza del otro rey? Porque Porque pasa es de época de derribar las, que rey tenía. Perdón, Adri. porque es de época de derribar las cabezas de los primogénitos. Er, no puedo añadir más a lo que dice, pero tengo que hacerle entender. Entonces, lo que están diciendo es, no somos cabezas, ¿sí? Entonces, ¿cuándo yo me siento como cabeza? Me siento como cabeza cuando tengo la cabeza del otro. En cambio, un primogénito, ahora vamos vamos de la salida de los verdaderos reyes. ¿Qué hace? ¿Para qué salen los verdaderos reyes? ¿Para producir qué? Las mujeres, ¿qué tienen que producir? Simplemente, Levadura. sí, entonces simplemente es para, para ocupar el lugar que ya tengo. Entonces, y si yo tengo mi lugar, si yo tengo mi casa, yo veo lo que produce mi casa. Y si veo lo que produce mi casa, ¿qué es lo principal? Lo principal que va a producir mi casa es levadura, ¿verdad? Sí. Y si produce levadura mi casa, ¿qué tengo garantizado? El pan verdadero para todo el año. El pan verdadero para darle, obviamente, para darle la producción verdadera. Exactamente. Y cuando tengo el pan, escuche, cuando tengo la levadura y cuando tengo la producción, ¿qué, qué tengo? ¿Cómo me siento, Erika? ¿Cómo me siento? Completo. Y entonces, cuando me siento completo, ¿qué es lo que pasa? Simplemente sigo extendiéndome, sigo construyendo. Pero, Puedo producir. exacto. Entonces, mire, el momento que yo salgo al espejo llamado mundo, ¿qué es lo que veo? Veo guerras, veo todas esas cosas, porque ese es el espejo. Pero el momento que un primogénito sale y ve guerras, ¿qué es lo que está viendo? Ausencia de pan. Ausencia de pan. Y el momento que llega a la casa y ve eso, ¿qué está viendo en la casa? Y comienzan los conflictos de las guerras. ¿Qué es lo que está viendo? Ausencia de pan. Entonces, ¿por dónde empieza el conflicto total? Las guerras internas, las guerras de su cabeza. Mira aquí, segunda de Samuel 11:2. Vamos, segunda de Samuel 11:2. Si no, no me cree. ¿Quién quiere leer segunda de Samuel 11:2? ¿Qué le falta ahí? Le leo yo. Yo necesito, por favor, mujeres ahí. ¿Qué le falta ahí? Al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio una mujer que se bañaba, que se estaba lavando, que se estaba limpiando. Y la mujer era de aspecto muy, muy hermoso. ¿Qué le falta ahí? ¿Qué le falta ahí? ¿Qué falta ahí? Una mujer de levadura. Ahí sí, pues sí. Nada, pero ¿qué falta ahí? ¿Qué le falta ahí? Marquito, ¿no se levantó sin ceñirse? ¿Qué le falta? Bueno, ¿qué le falta a David? Así mejor. Y todas las respuestas están perfectas. Por eso, mire, lo que estamos haciendo, ¿qué le falta a David? Ubicarse en el puesto de un verdadero rey, con el pan, con el leudo. ¡Ey! Le falta reinado. Oh,
Le falta su ishi porque dice a la hora de la tarde. A su Le isha. falta, le falta reinado, le falta su hija. Oh, y sin embargo tenía ya un montón de mujeres y de hijas y de hijos. ¿Qué le falta? ¿Qué más le falta a David? ¿Qué le falta? Su corona. Una corona, un memorial. Le falta su cabeza, pues perdón. Le falta su cabeza, ¿sí o no? Se le Tiene lo metió la que... ingenuidad. Ah, ya nos entendemos en el idioma de la casa del Dabar. Exactamente. ¡Wow! El hombre más sabio del mundo. Bueno, no más sabio, no. El hombre más ungido, no sé, bueno, David, así sencillo. David, ¿ingenuo o no ingenuo? Entonces, ¿qué le falta a David? Perfecto, con esa respuesta usted dio. ¿Qué le faltó a David? ¿Qué le falta a David? A la cabeza le falta cabeza. Eso es ingenuidad. Dejó su posición. A la cabeza le falta conocimiento de lo santo. A la cabeza le falta pacto. A la cabeza le falta cuerpo. Alimento. A la cabeza le falta casa. Y resulta ser que yo le pregunto, entonces, ¿con quién tenía guerra David? Con él mismo. Con él mismo. Y si tenía con él mismo, ¿con quién estaba teniendo guerra? Con Dios. Con su propia casa. Con su propia casa. Ahora, si vamos a los detalles. ¿Quién es esta mujer? Esta mujer es la Betsabé, ¿no es cierto? Es mujer de Urías, en el verso 3. Ahí lo dice. David mandó a preguntar, mire. ¿Qué le parece esta pregunta? Se levantó de su... David mandó a preguntar acerca de aquella mujer y alguien dijo, ¿no es esta Betsabé hija de Eliam, mujer de Urías hitita? ¿Ah? Era de foco. Alguien dijo, escuche, alguien dijo. ¿Y por qué alguien dijo eso? ¿Por qué? ¿Por qué dijo alguien eso? Para que sepa el rey, porque no sabía el rey, o porque quería hacerse el sabio, o que quería hacerse el cabeza. ¿Qué quería hacerse este alguien? Un whatever, como dicen así, una persona X, perdón, hay expresiones que... Una persona X. ¿Qué quiso hacer este señor? Quería hacerse como el loco porque él era el rey y sabía todo. Ahora, ¿quién era Urías? ¿Qué era Urías para Elías, para David? ¿Qué era Urías para David? ¿Qué era? ¿Quién era? Primero era un hitita. Era uno de los 30 valientes de David. Sí, pero era hitita. Pero ya era de los valientes. Eso quiere decir, para que sea de ese grupo, una de dos. O uno de los dos es ingenuo. O el Urías es el ingenuo. O el de David es el ingenuo. Los dos, porque tenían guerras en sus cabezas los dos. Ah, entonces, ahora sí hagamos un paréntesis. ¿Cómo están sus guerras? ¿Cómo están las guerras en su cabeza? ¿Cómo están las guerras en su cabeza? Entonces, en la forma que están las guerras en su cabeza, ¿cómo está esa levadura? ¿Cómo resuelve usted eso? Entonces, ¿qué le está diciendo? ¿Qué se está diciendo a usted mismo eso? Y sin embargo, entonces usted quiere ser rey, usted quiere ser reina. O usted ya es rey, usted ya es príncipe. Entonces, ¿qué necesita usted? Darle cabeza a su cabeza, darle casa a su casa, darle cuerpo a su cuerpo, escuche, por eso la ingenuidad, darle vida a su vida, darle fortaleza a lo que tiene vida. Entonces, lo que aparentemente fue una muerte ayer, resulta ser que para Dios fue una producción para Dios.
porque todo lo que tiene vida subió. Y resulta ser que todos los ingenuos, o las cabezas ingenuas que quedamos aquí, ¿qué teníamos que hacer? ¿O qué tenemos que hacer? Pues darle vida a esa unción de la ingenuidad. Entonces, ahora, si ve, ahora tiene sentido. ¿Por qué ungir? Porque el momento de ungir, incluso antes de la Pascua, lo que le está diciendo es esta unción, lo que te está haciendo es ver lo que es el fruto para que ese fruto no te meta en la ingenuidad. Entonces, ¿qué le falta a David? ¿Le falta hacer cabeza? ¿Qué le falta a David? ¿Qué otra cosa le falta? Entonces, es una cabeza ingenua. Entonces, le falta cabeza. Se le metió la ingenuidad. ¿Y cómo resolvemos eso? Bueno, ¿en qué nos quedamos? Entonces, hasta aquí. ¿Con qué nos estamos enfrentando? Dos cosas. Con una guerra. ¿Y cómo se vence la guerra? Vamos con la época de Reyes. ¿Cómo se vence la guerra? ¿O estamos enfrentándonos con qué? Con una salida. Entonces, ¿para qué es la salida? ¿Qué estaba fortaleciendo Dios en David? ¿Qué estaba fortaleciendo? ¿Qué le estaba fortaleciendo? Porque es su salida, ¿verdad? Claro, lo que le estaba diciendo, mire, y se queda en la casa, y se queda. Y David dice, ¿dónde está? Y David en el verso 1 dice, David envió a Joab con él a sus siervos. Entonces, David, ¿qué prefirió? ¿La guerra o la salida? ¿Qué prefirió? ¿La guerra o la salida? La guerra. La guerra. ¿Usted qué prefiere? ¿La guerra o la salida? La salida. Entonces, El verdadero pan. exacto. ¿Cómo voy a salir si no tengo el verdadero pan? ¿Cómo voy a salir si estoy leudado? ¿Cómo voy a salir si estoy dormido? ¿Cómo voy a salir si no soy cabeza? ¿Cómo voy a salir si soy una cabeza ingenua? Entonces, ¿quiénes son los que batallan? ¿Quiénes son los que están en guerra? O mejor dicho, ¿qué es lo que Dios está diciendo? ¿Qué es lo que Dios está, qué es lo que Dios estaba haciendo? No le está quitando del puesto, no le está desconociendo sus problemas, pero lo que le está diciendo es, tú tienes ahí, en ti mismo, tienes esa levadura, en ti tienes esa unción, en ti tienes ese dabar, en ti tienes esa producción mía. Para a eso, saber que lo que estás combatiendo, eso no se vence de la forma ingenua, sino nuevamente, hay que abrir lo que tiene que abrir y cerrar lo que tiene que cerrar. Escuche, aquí estamos hablando de las llaves de David, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estaban las llaves de David? ¿Qué hicieron las llaves de David? Usted se ha oído de las llaves de David. ¿Cuáles eran las llaves? Alguien que no haya escuchado de las llaves de David. Yo no he escuchado. ¿No han escuchado las llaves de David? Chusa. No. Vamos a Apocalipsis. Yo tampoco, Estaban Marquito. guardadas, Maquito. ¿Ah? Estaban guardadas las llaves. No, es que este es el punto también. Entonces, entonces para todos, estamos en una época de reyes. No estamos, mire, confundir, ahora otra cosa, perdón que aquí tenga que hacer un paréntesis. Salida no es lo mismo que producción. ¿De acuerdo? Entonces, en una época en la que salen los reyes, pero para salir un rey, sale a llevar lo que ha producido. ¿Por qué salen? Salen por guerra. ¿Qué han producido ellos? ¿Qué han producido? Guerra. ¿Ya? Sale Cristo Jesús. ¿Qué ha producido Cristo Jesús?
¿Qué ha producido Cristo Jesús? Pan. Amén. Pan. Ha producido mujeres y pan, ha producido reino, ha producido justicia. La Pascua produjo eso. Es decir, produjo una verdadera levadura que llevan las mujeres. Entonces, ¿quiénes llevan la levadura? Por si acaso, porque si no vamos a pensar que somos feministas. La levadura llevan los verdaderos reyes, porque resulta ser que en los cielos, ¿qué comen? ¿Qué cree que comen en los cielos? Pan de Verdadero pan. pan de reyes o pan de guerra. Entonces, ya la respuesta está ahí. Mire, estamos en época no de salida, estamos en época de producción. Entonces, los reyes no solo hacen guerra, sino salen. Y no solo salen, sino que la salida es una forma de huir. ¿De qué están huyendo? ¿Para qué salen a hacer guerras? Sí, porque están huyendo de sus propias guerras, de su propia carencia, de su propia ausencia. ¿De qué? De lo que han producido, porque resulta ser que han producido todo, pero no han producido ni reyes, no han producido ni mujeres, no han producido ni pan y no han producido ni levadura. ¿Alguien puede decir? Amén. Amén. Entonces, resulta ser, por eso, mire, a mí el momento que seamos repetitivos, ahí es cuando yo voy a estar en problemas. Pero la casa del Dabar, siempre Dios nos ha dado Dabar. El hecho de que usted y yo nos hayamos pagado, como dice hayamos pagado, ¿qué es? Bueno, que hayamos cambiado, pues eso es diferente. Pero por eso la casa de Dios siempre produce pan, porque el espíritu, la palabra de Dios es espíritu, la palabra de Dios es justicia, y el espíritu y la justicia lo que hacen es producir, y lo que producen, la justicia, la justicia, bueno, lo que hacen es producir ese pan, pero ese pan para dar unidad. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros? Entonces, época de reyes no es época de salidas, es época de producción. Los unos producen guerra, porque detrás, obviamente, detrás de estos reyes que producen guerra, ¿quién está? Debe haber alguien detrás. Jezabel. Está una reina. Está la reina del cielo, exactamente. Y la característica de la reina del cielo es que tiene la misma vieja levadura de siempre. Y la misma vieja de la levadura, entonces la levadura, ¿cómo se llama la levadura de Jezabel? La levadura de la reina del cielo, ¿cómo se llama? Tienes que ir a hacer cabeza, tienes que ir a conquistar, tienes que buscar cabezas, tienes que derribar cabezas, tú tienes que ser la cabeza. Pero esa cabeza que sale, esa cabeza que batalla, ¿cómo se llama esa cabeza? Se llama cabeza hueca, ¿sí? ¿Por qué? Porque sale a guerrear, sale a batallar, sale a lo que usted quiera. Pero en cambio, la levadura, la primogenitura, la salida, época de salida de los reyes, el verdadero rey, ¿para qué sale? Cristo Jesús, ¿cómo sale? Sale como cabeza. Si sale como cabeza, obviamente, ¿sale como una cabeza ingenua? No. ¿Sale para qué? Para fortalecer lo que le está produciendo. ¿Qué es lo que está produciendo? Primogenitura. Entonces, en David, ¿qué estaba produciendo Dios? Estaba produciendo primogenitura. Pero David por sí solo, ¿qué estaba produciendo? No por sí solo, porque sabemos, aquí estaba unido a los amonitas, porque después hasta con los amonitas mismo cae esto, ya lo hemos visto. ¿De acuerdo? Entonces,
damos el énfasis correcto. No es época de salidas, es época de producción, producir. ¿Qué es lo que está produciendo Dios? Produce primogenitura. ¿Qué es producir primogenitura? Completar la primogenitura. ¿Para qué? Para evitarnos guerras. O por el contrario, si vamos en medio de las guerras, no producir guerras, pues, no sembrar, como decíamos, los que produjeron guerras, cuando sembraron, ¿qué sembraron? Sembraron vientos, sembraron tempestades. ¿Y ahora qué van a cosechar? En lugar de producir, ¿qué van a cosechar? Van a cosechar vientos, tempestades y guerras. Amén. Entonces, ¿quiénes son los que dan guerra? ¿Quiénes son los que dan guerra a estos reyes? Vamos con David. ¿Quién es el que le estaba dando guerra a David? ¿Quién le daba guerra a David? ¿No? Su ingenuidad. Pero después personas. Mire. El propio Nahas. No, internamente. Los que dan guerra son, e incluso después, ¿quién le dio guerra? Sus propios hijos. ¿Sí? Entonces le da guerra a lo que él produjo. Exactamente, él se preocupó todo, pero ¿qué tipo de pan estaba dando a sus hijos? Y después, ¿qué pan le devolvieron sus hijos? ¿Qué pan le devolvieron sus hijos? ¿Qué pan le devolvieron sus hijos? Nancy, Plinio, Mayra, Lina, Carmita, Erika, Daniel, Vero, Abel, Carlos, Mía, Sergio, Rocío, Adriana, Pao. ¿Qué pan le dieron sus hijos? Pan de dolor, Marquito. Dolor. Pan de dolor, ¿qué más? Panes amargos. Pan de ingenuidad. Porque el más perfecto de los hijos, ¿cómo se llamaba el más perfecto de sus hijos? El más perfecto de sus Absalón. hijos. ¿Y cuál era la característica de Absalón, Rocío? La característica de Absalón. ¿Perdón? La ingenuidad. ¿Y desde dónde llevaba la ingenuidad? La característica de Absalón, escuche, la característica de Absalón es que era perfecto desde la cabeza, desde la coronilla hasta los pies. ¿Y quién le metió ingenuidad a Absalón? Su madre. ¿Qué debía darle su padre? En lugar de ingenuidad, ¿qué debía darle? El ser cabeza. Entonces, exacto. Entonces, hijos de la casa del Dabar, sus hijos, que en esta época, ¿qué le están dando sus hijos? Si le están dando, ¿qué le están dando? Si le están dando guerra, agradezca a Dios y devuélvales levadura. ¿Sí? Si le están dando levadura, ¿qué le están dando sus hijos? Agradezca a Dios. Es por eso, ahí me explico. La prédica, lo de la prédica para los que estuvimos. La prédica, por eso, lo más importante es el espíritu, porque el espíritu de Dios es para que los padres vuelvan a los hijos y los hijos vuelvan a los padres, porque el espíritu de Dios vuelve ¿a qué? A la primogenitura, y la primogenitura que da pan, porque si no, la primogenitura, esta primogenitura que dio, esta primogenitura da guerras. Y una de las características de la casa del Dabar, ¿cuál ha sido? La ausencia de guerras. No dije conflictos. Muchas personas se han ido, pero nunca nos van a acusar de que hayamos dado guerra, porque gracias a Dios, en la casa del Dabar, cuando falte pan, cuando falte levadura, pues se meterán las guerras. Pero la casa del Dabar siempre se llama del Dabar de Jehová. ¿Por qué? Porque tiene pan. Y para tener pan es porque hay levadura. Y para que hay levadura es porque está el Espíritu. ¿Y el Espíritu es para qué? Para siempre.
para que el Espíritu levante verdaderos hijos, no hijos de confrontación, no hijos de guerra. ¿Alguien puede decir? Amén. 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 Entonces, por eso esta época es importantísima y no necesita ver. Entonces, ahora miremos hacia afuera. ¿Qué tan altos están los niveles de guerra? ¿Sí ve? De guerra, de muerte, de qué más, de dolor, de aflicción, de qué más. Entonces, ¿hasta dónde va a permitir Dios que suban esos conflictos? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta la Que no coronilla. sobrepase la cabeza. Hasta la coronilla, escucha, hasta la coronilla de Absalón. Hasta la coronilla de Absalón. Pero lo que Absalón nunca pasó, ¿qué fue? Nunca pasó la cabeza de David. Porque la cabeza de David, ¿quién era? ¿Y quién es? Jehová el Señor. Cristo, mi cabeza. Amén. Entonces, en el mundo, ¿sí ve? Ab significa papá y Shalom significa paz. Absalom. ¿Sí? ¿Y cómo cree que están las congregaciones, las casas? ¿Cómo cree que está el mundo? ¿Cómo cree que está? ¿Absalónico o no absalónico? Si hasta Cristo lo profetizó, padres contra hijos, hijos contra padres. Entonces, ¿cómo usted y yo nos vamos a escapar de eso? ¿Cómo? Ocupando la posición nada más. ¿Y qué posición nosotros tenemos? O bien, Primogénitos. Absalón también era primogénito, entonces usted escoja. Primogénito como Absalón o cabeza como David. O la cabeza de David, perdón. Porque hasta David pecó de ingenuidad, como le ve a usted aquí. E ingenuo, porque hasta se hace loco. Le ve a la mujer de Urías. Y el Urías es uno de los 30 valientes que está escrito en la Biblia. Y se hace el ingenuo. No le conozco. Sí, no sé si me explico. Entonces, es como decir que pues, mejor llévelo. Mejor evitémonos, mejor no, mejor apuntemos al pan, mejor apuntemos a la levadura. Porque si usted le apunta a la guerra, así gane la guerra. El momento que ganó la guerra, ¿qué perdió? Cuando gana la guerra, ¿qué pierde? La cabeza. Pierde, exactamente. Pierde su posición de primogenitura. ¿Cómo estamos? Contesta eso su pregunta, Lina. Erika, contesta su pregunta. Amén. Amén. Erika. Sí, Marquito. Sí. Entonces, vamos a lo chévere, a lo interesante del asunto, ¿no es cierto? Que son las llaves de David. Pero antes vamos a orar por este nuevo día. Y Padre, el pan que descendió del cielo, el pan del mañana, sea el pan nuestro de este día. En el nombre de Cristo Jesús. Porque, Señor, el pan de todos los días de guerra, el pan de todos los días de ingenuidad, el pan de todos los días de David incluso, el pan que nos detiene, el pan que nos hace salir por un pan extraño, el pan que no nos permite mirar lo que tú estás produciendo,
pues ese pan, Señor, se quede, porque ya se acabó este día. Y bendito seas, Padre, por el verdadero pan, porque ese salió de tu corazón, porque ese produjo el mejor fruto, porque ese nos dio esta Pascua, que es como que fuera la primera, porque siempre será un fruto nuevo. Pero también, Señor, es como la eterna, porque nuevamente nos llamas primogénitos, porque nuevamente te pones a nuestro lado, porque nuevamente nos ciñes, porque nuevamente nos calzas, porque nuevamente, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nos das lo que estás produciendo, Padre. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ¿quién, Señor? ¿Quién sino tú, el que estás caminando en medio de estas guerras? ¿Quién sino tú, en medio, Señor, de un país que no tiene esperanza, en medio de un mundo que no tiene esperanza? Pero ¿quién sino tú, que abres esa puerta estrecha que nadie podrá cerrarnos, que es la puerta, Señor, de tu justicia, la puerta de cada día, la puerta, Señor, de ese umbral de cada día de tus primogénitos que se levantan a decir, por tu misericordia nos levantamos, por tu misericordia, tu pan, Señor, nos vuelve a una verdadera levadura, y por tu misericordia somos reyes, somos príncipes, no de una reina del cielo, sino príncipes y reyes y reinas de lo que tú uniste desde el principio, desde un verdadero pacto, Señor, un pacto de fruto, un pacto de labios, un pacto continuo, un pacto de tu eterno, un pacto de rocío, un pacto no una rocío que murió, sino en el nombre de Cristo Jesús, un pacto de un manto que cada día Dios de los cielos nos renueva, se rejuvenece, porque Señor, en la juventud está la fortaleza de tu espíritu, en donde se asienta, Señor, y lleva cabida y morada tu Dabad. Nuevo día, y el pan del mañana sea hoy el que te pedimos, el que tomamos, el que compartimos, y extiéndase, Señor, la casa del Dabad, no, Padre, a una guerra de conquista, sino a producir lo que tú produces, lo que produce el reino de Dios y su justicia, un verdadero pan y un verdadero vino, leudado por ti y leudado por tu reino y por tus hijas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Siguen siendo tus hijas amadas, tus hijas santuario, tus hijas purificadas. Jesús, nuevo día. Amén. 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 Entonces, llaves de David. Proverbios, Apocalipsis. Apocalipsis 3:7. Y 8. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El resto, ¿por qué? 3:10. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia o de mi fe, porque ahí más suena de mi paciencia, de mi fe, de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. ¿Quién está en prueba? ¿Quién está en las pruebas? Bueno, El opositor. En pruebas, El espíritu. En pruebas los que necesitan ser probados. ¿Quién está guardado?
El que tiene el verdadero pan. Ya. Entonces, ¿para qué son probados los que son probados? Porque dice, estamos en diversas pruebas de Dios. Para que dejen de ser ingenuos. ¿Para qué? Para que mejor guarden la palabra, pues. Entonces, ¿la palabra qué debe tener? ¿Cuál es el requisito de la palabra? Que tenga pan. ¿Cuál es el requisito del pan? Que tenga espíritu. Que tenga levadura. También. ¿Y cuál es el requisito de la levadura y del pan? Que tenga ¿qué? Que tenga rocío, pues. Por eso me hacía falta la rocío el día domingo. Si el pan no tiene rocío, ¿qué pasa? Si el pan no tiene rocío, ¿qué pasa, Rocío? Si no hay rocío, ¿qué pasa? Ah, se No pone se mal. infla. No, 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 no. Eso es levadura, rocío, por favor, rocío. Se pone malo si no hay el cubrimiento del rocío que, que baja del cielo. Que cubre. Claro, güey. ¿En dónde se cubre, pues? Ese es como el manto, pues. Pero, si ve, o sea, si ve cómo va ensamblando Dios todas las cosas. ¿Para qué? No para que nosotros entendamos, sino para que produzcamos esta época de salida, esta época de producir, de sacar lo que se ha producido. Ese es sacar lo que se ha producido o producir lo que debe salir. ¿Ya? Y aquí, entonces, la llave de David. ¿Qué pasó con la llave de David? Ahí algo pasó con la llave de David. Pero nosotros, ¿tenemos la llave de David? Claro que tenemos la llave de David. Y estamos en la época de ¿qué? En la época de utilizar correctamente esa llave. Todavía nos tocaría acentuar, ver las cosas, cómo se van desenvolviendo en relación a la llave de David. Pero la llave de David, ¿en dónde está? La llave de David está en el umbral. Entonces, nuevamente, para mover espíritu o para mover polvo, para sacar polvo o para mover espíritu, para sacar levaduras viejas o para sacar polvo. Así que, ¿cómo estamos? ¿Cómo está la producción y cómo está la salida? ¿Cómo está? ¿Está fácil? No. Entonces, por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que darle el partimiento del pan es importante porque va de la mano de las llaves también. Entonces, tenemos por eso lo importante, tenemos que darle vida, ¿sí? A las cosas que están muriendo. Tenemos que darle apertura a las cosas que se deben abrir, a las cosas que tienen que fortalecerse. Pero que tenemos que diferenciarlas justamente de las otras que estamos viendo, que están muy fuertes, están muy fuertes, están muy fuertes. Están muy fuertes las pruebas. Y no porque hayan cambiado, no, sino porque yo las he visto así. Necesito guardar, qué sé yo, porque individualmente les he visto así, para dar más fortaleza a las cosas de Dios, para dar más vida a la casa, más vida a la primogenitura. Tenemos que dar más vida a nuestros hijos, tenemos que dar más vida a nuestro pan, tenemos que dar más vida a eso, a nuestros pensamientos, tenemos que dar más vida a lo que ven nuestros ojos, tenemos que dar más vida a lo que caminamos, tenemos que dar más vida hasta a lo que hacemos, pero darle vida, porque si vamos con el otro sentido, esperar que algo pase y que nos den vida a nosotros somos los que damos vida. ¿Sí? Y la casa del Dabar, por eso es lo que estamos moviendo. Y la casa del Dabar, pues ustedes son esa obra, esa vida que se está moviendo. Y por eso yo sé todas las cosas que cada uno hemos tenido que enfrentar. Nos cuestan lágrimas y todas las cosas, pero que se suban a la coronilla de Absalón, del viejo Absalón, pero que no lleguen a la cabeza del verdadero David,
de la verdadera Cristo. Y eso sí somos, porque ahí sí estaríamos en problemas como David. Y con los problemas de David, después nos estallaría todo como le estalló a él. No le estallaron ninguno de los enemigos, miren, ninguno de los enemigos le hizo mella a David. ¿Quiénes le hicieron el peor daño? Entonces, se da cuenta. No sé si me explico. Que a veces, por eso en las iglesias muchos hemos sufrido a veces circunstancias difíciles. Y no es que es problema de la iglesia, sino es problema de ser hijos, de volver a ser hijos. Amén. 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 Entonces, por favor, lo que Dios ponga en su corazón para que usted pueda llevar preparado, que lo pueda coordinar con Lina, y si no, usted lo pueda llevar libremente. Y como decíamos, si no hay nada preparado, no, aunque sea en ese rato, vamos Marquito, comprando. nosotros con Adriana habíamos quedado en llevar la ensalada, pero necesitamos saber cuántas personas van a ser. Ya estamos calculando para la congregación. Para la congregación nosotros calculamos como para la Pascua, para unas 30 personas, unas 30, 40 personas. Y con invitados yo calcularía para unas 50 personas, 50 personas. Yo creo que sería un término medio. Pero lo dicho, lo que Dios pone en su corazón y el resto allá lo hacemos. Porque no es la idea, es la idea hacer mesa, es la idea preparar mesa, es la idea partir el pan y es la idea también recoger y compartir. Así que no hay problema. Muchas gracias más bien por todas las cosas que... Pastor, sí, Lina. los choclos ya ofrendaron. Ya está. Lo que faltaría son las papitas chauchas. Eso faltaría, ¿sí? Nada más. Porque es el choclo, la papa, el queso que decíamos licuado como cremita. Y si hay una guarnición sería bueno también, claro. Sí, sí van a llevar las chicas. Ya, perfecto. Y si hay un postre también, para hacer una comida así completa. Y claro, y el pan también ya hay. ¿Y qué más? Frutas sí hay allá para comprar. Entonces, sí, yo creo que con esa línea ya estamos. Ya estamos. Y cualquier cosa, pues no nos complicamos, sino por el contrario, y vamos a ver toda la obra también que podamos hacer, todo lo que podamos nosotros, lo que esté produciendo y vaya saliendo. ¿Amén? Bueno, vamos a orar para completar esta bendición de esta época de salida. Yo bendigo, Señor, a tus santos, porque en el nombre de Cristo Jesús, si somos reyes, si, como decía, pues somos una nación santa, un pueblo adquirido, un linaje real, es Padre, es por tu Espíritu. Y por eso, en el nombre de Cristo Jesús, pues esa santidad, esa primogenitura que está saliendo, pues en el nombre de Cristo Jesús, sea justamente por todo lo que hoy estamos viendo, por todas esas guerras, por toda esa reina del cielo, por todas esas Jezabeles, por todas esas levaduras extrañas, por todas esas persecuciones, por toda esa muerte, por todas las enfermedades, que Señor, se levantarán como el polvo para que vuelvan a caer al polvo en el nombre de Cristo Jesús. Pero en el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendecimos que, Señor, el que nos enseñó a levantarnos es para ascender y volver, porque el que permitió que se levante Satanás es para que caiga y sea echado fuera. Por eso nos levantamos, pero como primogénitos, en el nombre de Cristo Jesús, y con esta realidad, con esta verdad que tenemos de David, para Padre, en lugar de dar nuestras vueltas a nuestra cabeza mirando lo que nos falta, pues en el nombre de Cristo Jesús, mirar a esa levadura de esa mujer
para unirla, Dios de los cielos, con ese pan del cielo y ese reinado, y volver a poner la firmeza, Señor, de que no nos quedemos encerrados, sino que nos extendamos, saliendo y dejando que nuestros hijos también, en lugar, Señor, que vivamos una guerra, pues sigamos saliendo. Por eso yo bendigo, porque hoy la llave de David, Señor, es la que en el nombre de Cristo Jesús nos haga volver siempre hacia ti, el rostro hacia ti, porque esa es la llave de David. Y Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que los que nos den las espaldas, los enemigos, esos sean los vencidos, Padre Santo. Pero en el nombre de Cristo Jesús, siempre volvamos hacia ti. Y si salimos es para volver, y si volvemos es para volver a producir. Y bendito por todo el fruto, Señor, que en la casa del hogar sigue siendo, Padre, justicia, verdad, a través de tus hijas y de tus hijas y de tus hijos, Dios de los cielos, que nos permites edificar una casa del Dabar de Jehová. En el nombre de Cristo Jesús, del Dabar de Cristo Jesús, casa de oración. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta el Shabbat. Bendiciones. Un abrazo. Amén. Gracias, Marquito. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones a todos.